alegría. Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿se te oye bien? Háblame. Hola, hola, hola. Oh, fenomenal. Sí, genial. Te dando un poquito más de volumen aquí. A ver, un poquito más. Ya. Genial. Pues estaba justamente diciendo que por favor que empiecen a formular todas esas preguntas sobre apego, inteligencia emocional, que es verdad que nosotros lo vamos a centrar más en la que son las aulas y la nueva Ujú. legislación, pero que por supuesto vamos a contestar todo aquello que bueno, pues interese a todos estos oyentes, asistentes que estén en directo. Y todos aquellos que estén en diferido, es decir, que vean la grabación, pues que formulen también las preguntas por privado, que nosotros encantadísimas vamos a contestar. Bienvenida, Judith. Muchas gracias. Y de nuevo, es un placer. Llevo contentísima de que nos acompañes esta tarde. Además, la última vez, bueno, fue un exitazo total y absoluto tu presencia, porque realmente es que explicas bien, acercas muy bien los conocimientos y eso es muy de agradecer. Y más Gracias, Concha. Y más en este espacio, ¿verdad? Dedicado a todos aquellos, bueno, también profesionales, lógicamente, que a veces veo por ahí a profesionales que están ahí aprendiendo Buceando. y todos aquellos que no son profesionales de la psicología de la salud mental, pero sí que quieren saber más y que quieren interesarse. Y en este caso va a ser sobre inteligencia emocional y apego. Así que Ujú. bueno, yo presentar brevemente a Judith, que trabaja en Psicoveritas, que además es una súper especialista en familias y niños, en la parte, como yo digo, la más complicada, que es el desarrollo del ser humano, porque por lo menos en mi consulta ya vienen casi casi desarrolladitos, porque ya es adolescentes y adultos, pero las bases están ahí en la parte de la infancia y de las familias. Bueno, no sé si quieres comentar algo más sobre tu perfil y si no pasaríamos directamente al tema. Podemos pasar directamente al meollo. No, qué humilde, Judith, qué humilde. Sin embargo, sí que a lo mejor, bueno, pues a mí a veces me gusta dar la palabra al asistente, al ponente, porque vais a hacer hincapié en algo que realmente es relevante para vosotros y a lo mejor no tanto para mí, ¿no? Entonces, bueno, si quieres pasamos, pero si no, por favor, preséntate, di algo sobre ti. Para mí, pues es muy importante de lo que vamos a hablar hoy. Me encanta el trabajo con familias, me encanta el trabajo con infanto-juvenil y con los niños y me gusta muchísimo el trabajo que se hace en los colegios por parte de los profesores. Creo que hacen una gran labor y por parte del equipo de orientación también, que he podido tener el placer de estar por allí. Creo que es un trabajo fantástico y como siempre la coordinación. La coordinación es fundamental, que podamos trabajar todos en conjunto. Eso, los equipos multidisciplinares, yo que he trabajado tantos años en hospital psiquiátrico, pero bueno, también en hospital universitario donde había otras plantas que no eran solamente psiquiatría, la verdad es que los equipos multidisciplinares, cuando se trabaja coordinado, es una riqueza y una amplitud de miras y una innovación también con la aproximación a la persona, ya sea paciente o ya sea alumno o ya sea padre, o que es absolutamente distinta, es muchísimo más enriquecedor, se avanza mucho mejor, más rápido, más seguro, estamos todos alineados. O sea, a mí ese trabajo me fascina y realmente cuando ahora ya en consulta privada, cuando puedo o tengo la oportunidad de trabajar con algunos otros colegas o bien de la psicología o de la psiquiatría, Mm. o a lo mejor trabajadores sociales o educadores y tal, de esa misma persona, realmente lo agradezco enormemente porque avanzamos infinitamente mejor y la persona lo nota además, ¿eh? Mm. Así que Enriquece mucho. plenamente de acuerdo contigo. Y el tema que nos traes hoy, la inteligencia emocional y el apego en las aulas. ¿Qué es el apego?
¿qué es el apego? Porque la gente dice, no, apego son las cosas y es desprenderse de las cosas. Y digo, que no, que eso en psicología es otra cosa. Son otras cosas. Pues la teoría del apego surge con John Bowlby y se va a referir al vínculo emocional positivo que se desarrolla entre un niño y un individuo especial. Esta teoría nos va a explicar cómo las experiencias tempranas, sobre todo, y la relación con el cuidador principal, pues influyen en el desarrollo del niño. El trabajo de Bowlby estuvo muy influenciado con los estudios de Lorenz, con esas teorías instintivas en el que los patitos, los hijos patitos van siguiendo a la mamá pato. Pues se desarrollaba un vínculo muy fuerte con la mamá, ¿no? La teoría de Bowlby tiene un impulso decisivo luego con los estudios y los experimentos que hacen Harlow y Harlow. Y es un experimento, un estudio muy bonito con monos que ponen de manifiesto la necesidad del contacto físico por parte de las crías de mono con una figura de apego, aunque esta fuese artificialmente creada. Lo que hicieron fue poner a una mamá artificial de felpa que después daba apego, era muy gustosa, y luego una mamá creada también artificialmente de hierro. Esa mamá de hierro daba de comer, pero fijaos que el monito con quien se iba es con la mamá de felpa, que no le daba de comer, pero le daba afecto. Entonces, esa teoría del apego, pues recibe un impulso decisivo con los experimentos de Harlow y Harlow. Y es que a partir de la construcción de esas primeras relaciones de apego, que habitualmente pues, es en el ámbito familiar, se va a elaborar un patrón de funcionamiento que a medida que el niño pues, se va desarrollando, comienza a aplicar también en otro tipo de relaciones, como con los iguales, con el profesorado, en el aula, en las relaciones laborales y el día de mañana pues con una pareja. Y es que todos los mamíferos superiores, entre los que los humanos nos encontramos, aunque no todos, venimos al mundo con la capacidad innata para apegarnos a nuestras figuras de apego porque aumenta nuestra probabilidad de supervivencia. Y quizás dos de las figuras de apego más significativas para un niño pequeño van a ser sus padres y sus profesores. Y es necesario que conozcamos pues, cuáles son esas características de una figura de apego seguro. Porque el desarrollar un apego seguro en nuestros niños pues, tiene un efecto de protección que lo iremos hablando a lo largo de la charla, pero una protección muy fuerte en el futuro. Son niños que van a mostrar pues, mayor capacidad de tolerar a la frustración, el estrés, van a tomar mejores decisiones, van a aprender a autorregularse emocionalmente mucho mejor y sobre todo que van a ser adultos más adaptados en su entorno. Entonces es muy importante. Sí, yo, fíjate, estaba pensando ahora cuando estabas diciendo esto, es que no recuerdo muy bien ahora mismo en qué país. Sé que es un país nórdico, no te sabría decir Suele si... ser. No sé, no sabría decirte si es Noruega, Finlandia o algo así, donde los profesores, los maestros, o sea, no los profesores de universidad, los maestros, o sea, todo lo que es la educación general básica, son los que necesitan mayor puntuación para estudiar esa carrera y ejercer. Y además se hace una selección no solamente a nivel de notas de calificación, sino a nivel de competencias. O sea que claro, o sea, está súper bien pensado. Aquí a lo mejor el profesorado, en España en concreto, bueno, está bien considerado, pero según por parte de quien lo hablemos, a lo mejor por parte de los profesionales de la psicología o incluso por algunos padres o algunos otros sectores, pueden estar súper bien considerados y exigir, ¿no? Esa valoración, esa formación en competencias, ese aumento de sueldo, es decir, son las personas además que cobran muchísimo en otros países. Sin embargo, aquí es como el que estudia magisterio o el que es profesor en un colegio, es como que no tuviera ese rol de protagonismo, sino que lo hiciéramos además como de una manera como, bueno, si no sirves para estudiar, pues haz magisterio, que yo esas expresiones las he escuchado alguna vez y me horripilan. Yo digo, pero si es que son las personas que van a estar más tiempo con tus hijos y son modelos realmente de referencia. ¿Qué valores tienen esas personas? ¿Cuál es el trato que ejercen con los niños?
si hay una traslación también de valores, porque al final no solamente es la traslación de conocimientos, que estamos como solamente cediendo esa parte, sino también es de valores, cómo el profesor trata en el aula a los niños o cuando hay un conflicto entre los niños, eso va a marcar muchísimo cómo ellos van a resolver en un futuro cercano o lejano sus conflictos, sus propios conflictos con los iguales dentro de un ámbito de seguridad como es el entorno escolar. Totalmente, totalmente. Fíjate que imprescindible la labor de los profesores, que imprescindible la labor en el aula. O sea, es que son fundamentales. O sea, fíjate que lo hemos mencionado, ¿no? Al igual que los padres son en el ámbito familiar figuras de referencia, los profesores en el aula. Entonces, estamos hablando de también la salud de esos adultos cuando sean mayores. Totalmente. ¿Y a qué llamaríamos? Porque claro, los apegos en alguna otra charla lo hemos abordado. ¿A qué llamaríamos aquí apego seguro? Para tenerlo así un poco como referencia, ¿no? Y para que todas las personas que nos estén escuchando o que nos vayan a escuchar también tengan esa base para saber de qué estamos hablando tú y yo. Uh-huh. Y creo que también estaría bien como verlo, cómo lo pueden ver los profesores en el aula, ¿no? Cómo van a observar ese apego seguro, que un niño tenga apego seguro. El niño se va a siente que su cuidador es incondicional, que el niño se siente querido, se siente aceptado, se siente valorado. Su cuidador, en este caso el profe, es base de seguridad cuando está angustiado y el profe es capaz de ser sensible a sus necesidades. Entonces el niño o la niña confía en que va a estar disponible siempre, que va a responder ante sus necesidades y que le ayudará. Vamos a ver niños pues, que se sienten protegidos en un entorno de seguridad y entonces surgen las ganas de explorar, porque siento que mi profe está ahí, ¿no? Entonces puedo explorar lo que me rodea, puedo relacionarme con los demás, porque en caso de que sufra una incertidumbre o ocurra algo, sé que puedo recurrir a mi figura de referencia, que es el profe en el aula y los padres pues en el ámbito familiar. Entonces, estaríamos hablando de un apego seguro cuando el adulto, en este caso el profesor, o el padre, pero vamos, como estamos hablando más en el aula, el profesor ejerce también una autorregulación propia y puede gestionar no solamente sus emociones, sino también ayudar a referenciarse al niño. Uh-huh. Más adelante, cuando hablemos de que es importante que nosotros tengamos en cuenta como adultos, en este caso los profes en el aula, mencionaremos 3 de las cosas importantes que hablaba Bowlby incluso, de que debía tener un cuidador, y entre ellas estaba la empatía y esa parte de poder ponerme en el lugar del otro, pero no confundir que es su emoción, ¿no? Entonces yo tengo que estar muy, muy equilibrada, tengo que estar muy regulada para poder diferenciar qué es su emoción y poder ayudarle desde fuera, ¿no? Muchas veces les pongo el ejemplo de el alumno se ha metido en las arenas movedizas, qué guarrada que esté en las arenas movedizas, pero si yo me meto en las arenas movedizas, ya somos 2 que estamos dentro de las arenas movedizas y a ver quién nos sale, ¿no? ¿Quién nos saca de aquí? Entonces, pues aunque también como padres, como profesores, como profesionales, estemos viendo sufrir al niño que tenemos delante, no nos podemos meter en la arena movediza porque entonces ya la hemos liado. Efectivamente. ¿Cómo se plantea en la nueva ley de educación? Pues me da mucho gusto que esté en la ley recogido el apego seguro. Sale el Real Decreto, salió el 1 de febrero de este año y establece que las enseñanzas mínimas en educación infantil, porque es donde se ha metido la palabra clave de apego seguro, pues comentan que la práctica educativa va a deber basarse en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas, en la experimentación, en el juego. Entonces habla todo el rato de que tiene que ser bajo un ambiente de afecto y de confianza para así poder potenciar la autoestima de los niños, la integración social y que puedan establecer un apego seguro. Y ya te digo que habla todo el rato haciendo hincapié en un entorno afectivo, participativo, de igualdad, que proporcione confianza, bienestar, seguridad,
todo el rato seguridad, ¿no? Calma y bajo un acompañamiento necesario, una mirada atenta, y es que además lo menciona tal cual, mirada atenta, paciente y respetuosa. Y habla de ese clima acogedor, tranquilo, porque es que si no hay esa sensación de bienestar, pues el resto de los principios pues no van a adquirir ese valor significativo global, y estamos hablando de que este apego seguro va a conformar la base para la socialización de los niños y la construcción de su identidad. Es que es muy, muy gordo de lo que hablamos. Efectivamente, es muy gordo. Sí, sí. Y para eso, porque claro, a ver, eso es lo que dice la ley, pero ahora yo diría los profesores que ya están ejerciendo o aquellos que están ahora opositando, porque además ahora Sí, en breves. en muy breve, que yo tengo en consulta alguno de ellos ahí también, los pobres están ahí, venga a estudiar, venga a estudiar. Sí. Em, Esto está reflejado de alguna manera a nivel competencial, porque sí que es verdad que se les exige mucho a los profesores la parte más de estudio, de qué es lo que hay que trasladar, cuáles son los contenidos, o esta parte de práctica, ¿no? De los ejercicios que tienen que hacer, cómo dinamizar una clase y tal. Sin embargo, ¿realmente hay una preparación para el profesor? Porque esto, yo no sé bueno, hasta qué punto tú también manejas esa información. Cuidado, que a lo mejor yo me estoy aquí deslizando a arenas movedizas, como hablabas antes. ¿Realmente los profesores tienen esa formación? Pues sí que es verdad que ha llegado un poco así de nuevas, ¿no? Porque hasta ahora palabras como desarrollo de las emociones, el emocionario en clase, pues todos esos aspectos estaban pues incorporados y se hablaba de ello, ¿no? Entonces, esta incorporación de apego ha pillado así un poco de sorpresa. A lo mejor no a todos, ¿no? Pero sí que... Entonces, creo que es importante, pues igual que se está trabajando sobre las emociones, el incorporarlas en la clase, cómo pues que haya formación en este sentido de, uno, qué es el apego, dos, cómo puedo observarlo en los niños, los diferentes tipos de apego que hay, y cómo yo, qué herramientas tengo como profesor para... Porque es que los profesores tienen que enseñarles, que es lo que más me parece complicado. O sea, dentro de todo esto tienes que ser figura de apego, tienes que enseñarle afectivo sexual, tienes que aprendan a alimentarse bien, que coman fruta, y que encima aprendan a leer, a escribir. Entonces, pues sería bueno que pudiesen tener estos recursos, y creo que es ideal por lo que estamos hablando, ¿no? De la importancia Es que sí, que lo tiene. que digo es que a veces el profesor está como sobreexigido y tampoco se le dan tantas herramientas, ¿no? Y es verdad a ver, que ellos ya hacen muchísimo y ya son supermanes o superwoman, pero Total. hay una parte también que a lo mejor nos corresponde, a lo mejor incluso al resto, ¿no? Incluso socialmente, a pedir que esas competencias pues se las podamos trasladar de alguna manera, ¿no? Facilitarles la tarea. A veces es muy complicado para ellos trasladar todo el trabajo y toda la responsabilidad que están ejerciendo dentro del aula. Y al hilo de esto, porque como estábamos hablando antes de apegos y tal, qué diferentes tipos de apego se pueden observar en el aula? Porque a lo mejor pueden coincidir o no con los apegos a los que estamos acostumbrados nosotros en terapia a trasladar. En consulta. Es fácilmente trasladable. El apego seguro, un poco más de lo que ya hemos comentado, pues lo vamos a observar en el aula, pues viendo a niños que se sienten seguros a la hora de explorar y de relacionarse con los demás, porque saben que en caso de necesidad pueden acudir a esa figura de referencia y que van a ser escuchados y van a responder como ellos desean a esa necesidad. Luego tendríamos tres tipos de apego inseguro.
Uno de ellos es el apego ansioso ambivalente. Entonces, en este, el niño o la niña no confía en que su cuidador sea consistente en los cuidados o pues ha observado que hay ambivalencia. Algunas veces me hace caso y otras veces no. Y va a depender de las emociones y del estado de ánimo en el que esté el cuidador. Son niños que vamos a observar pues con muy ansiosos, muy inseguros, vigilan permanentemente que no le abandonen, busca la aprobación del cuidador, son niños pues que a lo mejor, pero profe, pero lo pongo la fecha aquí, no, pero seguro que aquí y no, pero y los márgenes, ¿estás seguro de que son 3 y no 4 cuadraditos? Entonces van a ser niños en ese aspecto muy inseguros. Si no está el cuidador se van a angustiar, sin embargo, cuando aparece el cuidador no logran calmarse del todo. Otro tipo de apego inseguro sería el apego evitativo. El cuidador no proporciona seguridad suficiente, por tanto el niño ha desarrollado pues un distanciamiento emocional y autosuficiencia. Pues son niños que vamos a ver que juegan solos con los juguetes, evitan el contacto cercano, no suelen llorar cuando se separan del cuidador, no parecen preocupados, no muestran malestar ni expresan sus emociones, no piden ayuda. Y ojo, porque hay que tener mucho cuidado con este tipo de niños con apego inseguro evitativo, porque puede parecer que sea seguridad y sobre todo que son niños que no van a molestar en clase, pero en realidad provoca un gran sufrimiento. Y se ha visto en muchos estudios que en realidad son niños con signos fisiológicos de estrés muy elevados y que incluso ese estrés se mantiene mucho más a lo largo del tiempo que en niños con un apego seguro. Y además crecen sintiéndose poco valorados y a la larga pues tienden a presentar problemas de intimidad con los demás. Y nos quedaría el último de apego inseguro, que es el apego desorganizado, y viene causado pues por una conducta insegura y negligente de los cuidadores y suele presentarse pues en niños que habitualmente han sufrido trauma y son niños pues que en clase van a presentar comportamientos inadecuados, contradictorios, no confían en el cuidador, incluso sienten miedo hacia él, son niños pues con reacciones impulsivas, explosivas, con muy mala gestión de las emociones, tienen dificultad para poder entenderse con otras personas y no han encontrado una forma de gestionar las emociones, les desbordan las emociones. Parece que rechazan las relaciones, pero en realidad es su mayor anhelo y el problema es que no saben cómo. Así que eso sería el apego seguro y luego por parte de los 3 tipos de apego inseguro, el ansioso ambivalente, el evitativo y el desorganizado, que es el que acabamos de ver. Bueno, pues muy interesante. Yo creo que estamos tomando nota todos, además de nuestro entorno, cómo lo estamos haciendo, porque en definitiva también en muchos nos sentimos como profesores en casa, ¿no? Entonces, estaremos haciéndolo así. Tendré yo cómo mi hijo es o cómo es mi hija. Entonces, igual es que yo estoy mostrando este tipo de apego. Yo creo que es una buena reflexión también que nos hagamos todos, independientemente de que ejerzamos como profesores o no. Bien, otra pregunta. ¿Cómo afecta el apego en el aprendizaje? Porque, claro, vamos al cole o van al cole. Bueno, yo ya en el cole ya ganas, ya no, pero bueno. Entonces, ¿cómo, en definitiva, cuando vamos al cole siempre es para aprender y para aprender conocimientos fundamentalmente, aunque efectivamente, como estábamos diciendo, también hay valores, educación, normas, integración, la parte relacional, cómo me relaciono con el otro, cómo me autorregulo emocionalmente, que me puedo autorregular a través del otro o ya luego cuando yo tengo mis recursos desde mí mismo. ¿Cómo hacemos eso? Pues
es importante que tengamos en cuenta que la ausencia de unas relaciones sanas pues va a plantear una situación de amenaza para el desarrollo y el bienestar del niño. Entonces va a activar ese sistema de respuesta de estrés biológico en el niño, y esa activación excesiva de ese sistema pues va a tener un efecto tóxico en el desarrollo de ciertos circuitos cerebrales. Y es que una activación elevada, constante de ese sistema de estrés tiene consecuencias en estructuras del cerebro emocional como la amígdala y el hipocampo. Y esto suele estar, este fenómeno se encuentra en tipos de apego inseguro. Decías, Concha, que ya no vamos a clase, pero seguimos estudiando y mucho. Y mucho. Pues un ejemplo podría ser, porque es importante que tengamos en cuenta que cuando se activa el estrés y tenemos pues el cerebro con muchísimo cortisol, que es la hormona del estrés, no podemos aprender. Entonces, imagínate que ahora mismo me llama mi padre y me dice, oye, que tu madre ha tenido un accidente, nos la llevamos para el hospital. Difícilmente iba a poder prestar atención a lo que me estuvieses contando, todas mis alarmas se activarían y difícilmente podría concentrarme. Para mí puede ser eso, para un niño pequeño puede ser estresante que en esa mañana el compañero le haya quitado su sacapuntas nuevo, el 300 que ya le compra a la mamá, y a ver cómo luego va a llegar a casa y le va a decir a la mamá que el sacapuntas no lo tiene. Entonces vamos a ver que afecta esa sobreestimulación del sistema de estrés en el cerebro emocional, pero también en la corteza prefrontal, que está involucrada pues en funciones ejecutivas como puede ser memoria operativa, la atención, la inhibición de impulsos. Entonces un niño con apego seguro va a aprender mucho mejor y de forma mucho más fácil. Y ahora que hablabas del lóbulo frontal, ¿no? También ahí está la creatividad, la capacidad argumental, el hecho de que el niño, ¿no?, pueda empezar a razonar, pueda llevar una secuencia lógica con una temporalidad. Todo eso es en el prefrontal. ¿Y qué ocurre? Que como eso es evolutivo y además, bueno, no termina de formarse hasta los 25 añitos más o menos, pues esa dificultad, ese exceso de cortisol que ya nos está afectando a la amígdala, al hipocampo que estabas comentando, va a generar también una ausencia de atención, que en definitiva es atención dispersa, el síndrome de atención dispersa, que nos estamos encontrando muchísimo en consulta. Yo me encuentro muchísimo en consulta, donde esos elevados, bueno, pues a lo mejor segregación de cortisol por el motivo que sea, porque a lo mejor en el aula hay una parte de rivalidad o hay bullying, o no me estoy enterando de las cosas, pero porque estoy habituado a que nada más que salga del aula estoy constantemente con dispositivos electrónicos saltando de contenido en contenido, pero sin un hilo conductor. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos a niños, y a esto ya también lo lanzo un poco como info adyacente, ¿no? O adicional. Si nosotros tenemos a niños que tienen dispositivos electrónicos al alcance, pues porque se están utilizando la tablet en los colegios o los ordenadores y tal, que es muy habitual, pues por favor, si dejamos al niño que tenga un hilo conductor cuando salte de contenido en contenido, es decir, vale, pues vamos a aprender, yo qué sé, no sé, cómo se dibuja un elefante, vale, pues solamente nos vamos a centrar en contenido de dibujar elefantes, pero no vamos a saltar, porque es lo que hacen las plataformas, que saltamos de contenido en contenido y cuando nos damos cuenta estamos ahora mismo como cómo se construye un tejado. Perdona, es que yo había empezado cómo se coloreaba un elefante. ¿Cómo he terminado aquí, no? Y eso no nos está favoreciendo para nada, y digo ya no solamente para los adultos o los adolescentes, sino para los niños a nivel de contenido. Si empezamos una cosa, terminamos esa tarea. Todo esto va a facilitar bastante más que ese cortisol que estamos segregando por ansiedad y que también está vinculado al apego disminuya, y desde ahí nos va a resultar muchísimo más fácil también de escuchar al profesor o de sentir que el profesor puede ser un apego seguro, porque en algunos momentos es verdad, a ver, ellos están también capacitados para ello, están entrenados para ello. Sí. Bueno, ya está apunte ahí, que me he desviado un poquito, pero hacerlo también porque hay en muchas ocasiones que el síndrome de atención dispersa, digo, bueno, sí, tiene que ver con el apego, que es el tema que nos ocupa hoy, por supuesto, pero también tiene que ver con todo lo que se está moviendo a nivel social, bueno, pues que marquemos un poco los límites ahí si es posible, ¿no? Para nosotros.
Ujú. No sé si quieres añadir algo con respecto a esto o pasaríamos a la pregunta de cómo establecer el vínculo seguro en el aula. Pues yo pasaría, que si no, no da tiempo. Vale. Creo que, bueno, ya hablábamos del tema de la empatía, ¿no? Que Bowlby había explicado cualidades que un cuidador debía tener para vincularse sanamente con la figura dependiente. Ya hablábamos de la empatía y de la importancia que era ponernos en el lugar del otro, percibir como si fuésemos el otro, pero con la distancia suficiente como para sentir que el problema es del otro y no es nuestro, no meternos en la arena movediza. Sensibilidad era otro de las cualidades que explicaba Bowlby, y es la habilidad para captar las señales incluso menos perceptibles del menor que subyacen a una necesidad, casi como si fuésemos detectives, e ir viendo esas necesidades. Y la disponibilidad, que es poder satisfacer esas necesidades de forma adecuada. Como figuras de apego, que muchas veces pues somos también los profesionales del ámbito de la salud, en este caso los profesores en los que nos centramos hoy, debemos responder a todas las necesidades. Ojo, no confundir necesidades con deseos. Una necesidad para los alumnos pues es que les atendamos siempre que estén preocupados, temerosos por algo. En cambio, un deseo, pues por ejemplo, puede ser querer comerse la tarta entera del que ya ha cumplido años, ¿no? Entonces, pues debemos atender la necesidad emocional del alumno que está preocupado, pero pues cualquiera de los alumnos podría vivir perfectamente sin comerse toda la tarta. Es importante también ese aspecto que hablábamos de protección, que debemos ofrecerles un entorno seguro en el que se puedan sentir protegidos, permitirles que exploren. No hablábamos de un apego seguro cuando ellos pueden explorar, que curioseen, y que en caso de que pues, algo les cause miedo, poder hacerles sentir protegidos, que puedan volver a la calma y al equilibrio lo antes posible. Tan importante para un niño es que los padres, los maestros le den seguridad, como que también les permitan y animen a ser autónomos. También es importante el tema de la decodificación, y es que cuando los niños ven algo pues en el patio que no entienden, por ejemplo un niño mayor que les ha asustado o pelean con su mejor amigo, pues van a necesitar esta figura de referencia, que normalmente pues en el cole pueda ser la tutora o el tutor, que les explique qué es lo que ha pasado, por qué se sienten de esa manera, que le decodifiquen lo que ha ocurrido, que les puedan dar una explicación y una narrativa de lo que ha sucedido. Y también importante que el niño sea visto, que cuando estemos con él estemos al 100%, dejando pues lo que estemos haciendo en ese momento, porque en ese momento tiene importancia el menor. Y dentro del ser visto implicaría tres características: la atención, el afecto y también importante la norma y el límite, que es estructurante y que es importante. La atención pues sería con todos nuestros sentidos. Si yo ahora estuviese en la charla con el móvil mirando para otro lado, probablemente poco atendidos os sentiríais. Con el afecto, pues el tratar en ese momento con todo el afecto que podamos al niño, a la niña. Y lo que os comentaba de normas y límites, es importante dar una estructura con la norma y límite. Suele ser muy habitual, por ejemplo, en los patios, que vengan 4 o 5 a la vez a demandar al profesor que está de guardia, y entonces nos preguntarían: ¿y cómo lo hago, Judith, Concha? A ver, ¿cómo hago yo con 4 o 5 niños que me han venido porque se están peleando, porque no sé qué, porque no sé cuántos? No puedo dejar todo y mirar solamente a uno. Entonces es importante que les demos un tiempo. Pues déjame, Pepito, que hable 10 minutos y recuérdamelo. Y ahí ya le estoy haciendo caso, ahí ya le estoy mirando, le estoy diciendo que para mí es importante lo que tiene que decirme, y que no se le olvide comentármelo. Entonces estos serían los aspectos más importantes a la hora de tener en cuenta para poder generar ese apego seguro con los alumnos. Fíjate que todos estos puntos que has dado, yo a veces doy también clases en empresa y es algo que también digo a los adultos, ¿no? Si hay alguien que viene a tu despacho a hablar contigo, tú estás delante del ordenador y tú sigues tecleando o mirando la pantalla y la persona que tienes delante te está hablando,
eso significa que o bien te interesa poco la persona o bien te interesa poco el contenido de la conversación o de la información que te está trasladando. Tienes que mostrar, también son normas de respeto, ¿no? Pero ya la empatía que tú comentabas, pero también esa atención que la persona necesita, porque si no le interesara o no estuviera interesado en trasladarte esa información, pues no lo haría. Si ha venido hasta ti será por algo, ¿no? Entonces, darle ese valor. La parte de verbalización, que en algunas ocasiones es, ostras, que me viene un mogollón de cosas, no, en este momento no puedo atenderte, que los adultos también lo hago, ¿no? En este momento estoy contestando un correo electrónico muy importante, por favor, déjame un tiempo y yo voy a ir a verte, no sé, a las 4 de la tarde de mañana, ¿vale? Y vamos a hablar de esto y tal. Le estoy dando espacio. Todas estas pautas que los profesores tienen en su mano para los niños, nosotros también lo estamos recordando de adulto en estos lugares de trabajo que parece que como que lo hubiéramos olvidado o como que no nos lo hubieran enseñado, no hubiera sido de valor para nosotros. Entonces, bueno, a mí con este resumen me ha encantado, de verdad, Judith, de todos estos puntos que has trasladado, qué importante es a veces estar sentado al lado de los niños, los profesores también, en casa también, simplemente estar sentados al lado. A veces no hace falta nada más que estar al lado para mostrar esa cercanía, esa empatía, esa seguridad, el verbalizar, el explicar qué es lo que está pasando. Oye, a lo mejor estás un poco rojo, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Te sientes enfadado, molesto o es que tienes calor? ¿Qué es lo que te ocurre? Así de esa manera también el niño va a poder empezar a ponerse en contacto con sus emociones, simplemente a identificarlas, no a juzgarlas, porque lo habitual es que nosotros entremos en el juicio. Entonces, desde ahí es verdad que es terriblemente difícil, que incluso nosotros que somos profesionales caemos muchísimas veces en falta. Sin embargo, si minimizamos también ese número de veces, bueno, pues ya es algo, ¿no? Si de 3 intervenciones 2 son adecuadas y una no lo es tanto, bueno, pues ya estamos ahí también haciendo que esa balanza caiga más del lado del apego seguro. Muchísimas gracias, Judith. No sé si quieres despedirte con alguna recomendación o un libro, una película, una frase, algo con lo que cerrar esta interesantísima charla que hemos tenido contigo, hablando de inteligencia emocional, apego en las aulas con respecto a los niños y profesores. Pues a mí me gustaría poder concluir con un vital esa construcción del apego en el seno familiar. Es posible trabajarlo desde el aula y sobre todo que tenemos niños que veía que en alguna de las estadísticas, Concha, salen 4 de cada 10 niños con apego inseguro, ¿no? Entonces, qué importante esa esperanza de que en esa vinculación con el profesor, ese apego inseguro que se está dando en la familia pueda revertirse y creo que, bueno, me alegra mucho que en la ley haya incluido el apego seguro y recalcar la función de los profesores, que es fundamental y maravillosa, que puede suponer unos adultos mucho más saludables y es un toque de esperanza, ¿no? Me gustaría concluir con eso. Sin duda. Bueno, pues muchas gracias, Judith. A ti, un placer. Y todas las veces que sean necesarias, porque siempre nos aportas infinito de valor. Muchas gracias a todos aquellos que nos han estado también acompañando esta tarde y a todos aquellos que estarán en diferido. Y si tenéis cualquier duda, por favor, contactad con Judith o conmigo misma y estaremos encantadísimos de responderos en la medida de nuestras posibilidades. Buenas tardes a todos. Cogemos vacaciones aquí en Marca con Psicología. El miércoles que viene no estaremos, víspera de Semana Santa, y ya volvemos para después de Semana Santa con muchas más energías. Muchas gracias, Concha. Gracias, Judith. Besos a todos. Adiós.